When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stay by me. A Karen Anelis Pawal Guevara, de la Unidad Educativa Liceo Nuevo Mundo. Con 208 estudiantes dedicados y comprometidos, el compromiso es educar con el enfoque de enseñar siendo felices. Así que recibámosla. Muchas gracias. Muy buenos días, distinguidas autoridades, queridos estudiantes, docentes, público en general. Reciban un cordial saludo de quien se dirige a ustedes. Mi nombre es Karen Anelis Pawal Guevara y represento orgullosamente a la Unidad Educativa Liceo Nuevo Mundo. Y hoy les contaré mi experiencia al leer la novela En Tinieblas, escrita por Diego Vallejo. Al principio, al momento en que yo leí esta novela, me pareció súper misteriosa. Siendo sincera, a mí me dio un poco de miedo al principio porque al conocer que Andrés era un niño tímido y un poco curioso, ya que esto pasó a causa de la muerte de su madre Amelia. A nosotros como lectores, al seguir leyendo el libro, a mí en especial, me dio más intriga de lo que iba a pasar al continuar leyendo cada capítulo. El capítulo que me pareció más interesante fue cuando Jorge recordó al amor de su vida, es decir, Beatriz, y al terror que él tenía de que el amor de su vida se muriera. La parte también que me pareció muy interesante y un poco misteriosa fue en qué tenía en ese cofre Jorge. Y al saber qué tenía él guardado por tanto tiempo y con tanta seguridad, eso me dio mucha intriga también, porque él incluso una vez llegó a pegar a su hijo, es decir, Andrés quemó el cofre donde estaba la carta de Beatriz. También quiero felicitar a Diego Vallejo por haber escrito esta novela muy interesante, misteriosa, en donde nosotros como lectores podemos entrar en un túnel de varias emociones y misterios también. Siento que esta novela no tuvo un final, sino también algo un poco misterioso, ya que en el epílogo nos cuenta de que al pasar años, Mateo y Andrés se vuelven a encontrar en la capital. También, al saber eso, ellos también se encuentran, tienen un reencuentro, pero ellos se ven como unos desconocidos. Siento que, como el autor nos supo decir que no hay un final, en esta novela no existe un final, que se escribe estés escribiendo otro libro, entonces les invito a todos, nuestro público, nuestros queridos estudiantes, que puedan leer el siguiente libro escrito por nuestro querido autor Diego Vallejo. La frase que nos deja este libro es muy interesante y también nos deja un poco de reflexión, ya que no debemos de quedarnos estancados en el pasado, sino que vivir las cosas del presente, ya que puede hacer que algunos recuerdos que vivimos en el pasado nos pueden hacer mucho daño y psicológicamente nos puedan estar dando un poco de miedo, las cosas que pasaron. Es como, por ejemplo, el ejemplo de Jorge. Él, por no olvidar el amor de su vida, es decir, Beatriz, el alma de ella le persiguió a su hijo, y eso fue un poco triste, la verdad, porque su hijo no pudo tener una infancia tranquila como muchos hubiéramos querido. Así que, como vuelvo a repetir, les invito a todos ustedes a que puedan leer el siguiente libro escrito por Diego Vallejo y ahí sabremos qué pasa con los demás personajes. Muchas gracias. La Unidad Educativa El Mundo Chiriboga, con Alison Micaela Basantes Torres. Los 1.700 que con este día se forman en esta institución educativa de calidad
referente en normas, procesos y resultados y líder en la formación científica humanística de niños y jóvenes. Con ustedes, Alison Micaela Basantes Carvajal, de la Unidad Educativa Edmundo Chiriboga. A veces, lo más misterioso no es lo que vemos en la oscuridad, sino lo que nuestra mente crea cuando cerramos los ojos. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Alison Basantes y represento con orgullo a la Unidad Educativa Capitán Edmundo Chiriboga. Para mí es un verdadero honor poder participar en este magno evento y tener la oportunidad de compartir con todos ustedes mi experiencia de lectura. Estoy hablando de En Tinieblas del autor Diego Vallejo. La obra literaria En Tinieblas del autor ribamenio Diego Vallejo Samaniego es una novela juvenil que entrelaza misterio, elementos sobrenaturales y emociones profundas. La historia gira en torno a Beatriz, un personaje enigmático que parece venir de otro tiempo o dimensión, y cuya aparición altera por completo la vida de dos amigos, Andrés y Mateo. Entre sueños, voces extrañas y hechos inexplicables, la trama nos sumerge en un ambiente cargado de suspenso y curiosidad, donde nos hará cuestionar qué es real y qué nace de la mente. A medida que la historia avanza, nos revela secretos del pasado que conectan con el presente de los protagonistas, creando una atmósfera cargada de tensión, pero sobre todo de misterio. Lo más relevante es cómo el autor logra que lo sobrenatural no se vea lejano, sino cercano. Esto se debe en parte a que el autor se inspiró en un encuentro que tuvo personal. Durante el encuentro que tuvimos con él, nos compartió que tuvo un encuentro cercano con un fantasma, lo que dio origen al inicio de su historia. Esta conexión entre la experiencia vivida y lo narrado en la historia es lo que da profundidad a cada capítulo. Uno de los aspectos que a mí más me agradó es cómo la obra une lo sobrenatural con lo juvenil. Los personajes, el escenario y las situaciones están pensadas para que los jóvenes se sientan identificados. Recuerdo perfectamente haber leído uno de los capítulos sobre los últimos días de colegio, y en ese momento yo también estaba viviendo por una experiencia similar, por lo que me sentí completamente reflejada con la lectura. Está entre lo que uno sabe, en lo que no se sabe, en lo que uno se intuye y en lo que se completa con la imaginación, y es precisamente lo que más me agradó de la lectura. El autor no nos da todo resuelto. El autor no nos condiciona ni nos dispone nada. Nos entrega una historia fragmentada, ambigua en algunos momentos, pero rica en emociones y significados. Hay personajes que parecen reales y otros que solo viven en la mente de quien los ve. Hay pasajes que no nos dan respuestas claras, sino que nos hacen hacer nuevas preguntas. En lugar de darnos imágenes cerradas, Vallejo nos da espacios para imaginar, y es justamente en esos espacios donde cada lector puede crear su propia interpretación y con ellos una versión de su propia historia. En Tinieblas no es simplemente una historia que se deba leer, es una historia que se debe habitar, que se completa con lo que cada lector lleva dentro. Así la lectura se convierte en una experiencia personal, única y sobre todo casi íntima. Por eso, al finalizar esta maravillosa lectura, nos podemos dar cuenta que esta tiene misterio, amor, amistad, pero sobre todo que tiene un enganche con la juventud. Por eso me permito indicar que personalmente esta historia me agradó, me encantó, porque me sentí tan sumergida en la trama que parecía contar algo que le pudo haber pasado a un amigo o incluso a mí misma. Sentí que cada emoción que experimentaba Andrés y Mateo también me pertenecía. Esa conexión que sentí con este libro no es algo que se puede ver en todos lados. En Tinieblas nos deja con la necesidad de más, nos deja con la necesidad de imaginar un final, de buscar respuestas. En definitiva, En Tinieblas no es simplemente una novela juvenil de suspenso, es una historia que nos invita a imaginar, que no nos pone límites y sobre todo que nos enseña a buscar más.
Es por eso que esta novela no se acaba cuando nosotros cerramos el libro, sino que permanece en nuestras mentes incluso mucho después. Muchas gracias. Recibamos a la unidad educativa Adolfo Colpin con Micaela Juli Correa Huapi. 200 estudiantes se forman en las especialidades de bachillerato técnico en mecanizado y construcciones metálicas y servicios hoteleros. En la unidad educativa Adolfo Colpin. Recibamos a Micaela Juli Correa Huapi. Yo voy a hablar sobre la novela En Tinieblas, publicado el 23 de noviembre por el autor Diego Vallejo, quien presenta a Andrés, un joven que idealiza como una mujer, cuyo sueño tiene conexiones profundas con sus seres queridos. Además de que Andrés, con la ayuda de su mejor amigo, Mateo, irá descubriendo la identidad de dicha mujer y su trágica muerte. Andrés es un joven de 17 años, con cabello negro, de altura 1.78 metros, cejas pobladas y ojos castaños. Asimismo, Jorge, el padre de Andrés, seguirá cargando en su corazón con el peso y dolor de su trágica muerte de Beatriz. A inicio de la historia, Andrés tiene sueños frecuentes en medio de tumbas, escuchando cómo el espectro de una mujer lo llama. Al despertar, recordó que su madre Amelia, después de una discusión con Jorge por una caja que significaba el recuerdo de una mujer, ella decidió irse a vivir a otro lugar con Andrés. En el transcurso del viaje, Amelia y Andrés sufrieron un accidente en el bus. Después de la muerte de su madre, Andrés obtuvo el don de comunicarse con seres de otro mundo. Con el paso del tiempo, surgió la amistad entre Mateo y Andrés. Él es la persona que lo comprende y su cómplice fraternal. Ya en la casa, Andrés, leyendo un libro de economía, se quedó profundamente dormido, donde visualizó a la misma mujer de sus sueños. Ella le narró que en su juventud tenía un amorío con un joven vendedor, pero su padre le obligó a casarse con un señor mayor en años para ella, mismo que la hizo sufrir un calvario. Ambos murieron en un trágico incendio. Andrés se levantó asustado y decidió buscar más información sobre esta mujer. Su descubrimiento fue que murió un 17 de julio de 1974. En el transcurso del tiempo, Mateo y Andrés fueron a visualizar el eclipse en una montaña, pero ocurrió un accidente en el bus y Andrés fue a ayudar a una mujer embarazada, quien como agradecimiento decidió nombrar a su bebé, si es niño, como Andrés, y si es niña, Beatriz, como lo pidió Andrés. La amistad entre Andrés y Mateo surgió de una manera peculiar, ya que hubo un pleito en quinto curso por un trabajo. Cuando Mateo faltó a clases, Andrés fue de visita a su casa y ahí conoció a la madre de Mateo y a sus hermanos Ernesto y Joaquín. Lo que no sabía Andrés es que Mercedes fue amiga de Beatriz, quien daba las cartas de Jorge a Beatriz.
Mercedes se lamenta de no haber podido haber hecho nada ante el calvario que sufría Beatriz y seguía cargando con el peso en su corazón de la muerte de Beatriz. Andrés y Mateo, en la excursión a la montaña Capacurcu, conocen a Bruna. Al finalizar la excursión a la montaña, Jorge, el padre de Andrés, lleva a Mateo a su hogar, donde reconoce que había vivido años atrás. Él recuerda que él fue quien valientemente sacó a Beatriz del intenso fuego, pero fue demasiado tarde porque perdió a su amada. Un día antes, Matilde, la nana de Andrés, fue en busca de Jorge, debido a que Beatriz estaba en peligro. Ella, al encontrarlo, le entrega una caja que contenía una carta. Él, al leerla, se preocupó demasiado. Después del nacimiento de su hijo, él fue a ayudar a Beatriz, pero fue demasiado tarde, porque no la pudo salvar. Al volver en sí, Jorge, después de visitar la casa de Beatriz, vuelve a su hogar. A continuación de la historia, Mateo y Bruna se hacen novios. Bruna tiene como padre al coronel Fernando Mendoza y a su opresor, el guardaespaldas Erazo. El guardaespaldas, al enterarse de que Bruna tiene a Mateo como su novio, lo busca y lo golpea en la cabeza. Luego lo esconde en las catacumbas del colegio. Ante la desaparición de Mateo, su madre Mercedes, Jorge y Andrés deciden buscarlo. Andrés tiene una visión del lugar donde se encuentra su amigo. Este lo busca y lo lleva al hospital, mismo donde se encuentra Bruna, que se autolesionó debido a la ruptura entre ella y Mateo, debido a que Bruna intentó romper la amistad entre los dos mejores amigos, Andrés y Mateo. Mateo, al recuperarse, después de hablar con Bruna, rompe la amistad entre él y Andrés, debido a que Bruna le dijo que quizá la persona que lo lastimó fue Andrés. Al final de la historia, la amistad entre amigos no se resuelve y nos muestra una escena de una mujer llamando a su hija Beatriz, misma que salvó a Andrés. La novela En Tinieblas nos recuerda que no hay que dejar que pase el tiempo para resolver conflictos. Es una historia de dolor, amor, amistades y segundas oportunidades. Señores y señoras. Es el turno desde el sur de la provincia de recibir nuevamente a la unidad educativa Chunchi con Alan Santiago Bermeo Ruiz. Con una comunidad de 1.150 estudiantes, la unidad educativa Chunchi se proyecta al futuro con sus programas de bachillerato en ciencias, bachillerato técnico en producción agropecuaria, electromecánica y mecanizada. Escuchemos las reflexiones de Alan Santiago Bermeo Ruiz de la unidad educativa Chunchi. Muy buenos días con todos, soy Alan Bermeo, soy estudiante de la unidad educativa Chunchi. El día de hoy quiero agradecer al magíster Diego Vallejos, escritor de esta magnífica obra. Yo no quiero hacer un resumen de esta obra, sino contar sobre los personajes, los cuales son totalmente humanos, son imperfectos como cada uno de nosotros, y que muchos de ellos buscan una redención.
como es el caso de Jorge, el cual tuvo un primer amor, el cual tuvo una desdicha, un final muy trágico, pero que después pudo seguir adelante, pero no de la mejor forma. Tuvo una discusión con su esposa, lo que marcó el camino de Andrés, haciendo que tenga una desdicha. El último recuerdo que tiene Andrés de su padre y su madre es una calurosa discusión, y lo que acto siguiente llevó a la muerte de su madre. Él nació con él tuvo este resentimiento toda su vida, hasta su adultez. Jorge intentó resolverlo en algún momento, pero no siempre puede resultar bien. El siguiente personaje que quiero hablar es de Mateo, un personaje que tiene una máscara, el cual es feliz y carismático. Pero eso no significa que tenga una vida de color de rosas. Él tiene una vida con un entorno tal vez desagradable, pero al fin de todo tiene una madre y una familia que la ama. Él fue producto de una violación, pero él no tiene la culpa, y su madre lo sabe. Este es un gran reflejo de lo que son las madres, las que nos aman incondicionalmente y las que siempre nos apoyarán en todo. El siguiente personaje es Beatriz, la cual tiene conexiones con la mayoría de los personajes. Ella también tuvo un pasado trágico, un presente trágico, y al parecer en reencarnaciones también será trágico. Tal vez sea un ciclo, no sabemos cómo terminará. Esta obra da mucho más de qué hablar. También está Bruna. Es una persona narcisista, pero tal vez solo es víctima de un pasado, de un abuso psicológico de parte del teniente. Ella tuvo todo para salir adelante, un padre que al fin de todo le apoyaba, pero no siempre es fácil contar nuestros problemas, y muchas de las veces eso hace que los problemas escalen mucho más y que al final nos hagan daño a nosotros y a más personas. También tenemos a Ignacio. Es un personaje el cual se podría decir que es la maldad pura. Un personaje sin escrúpulos, un abusador, un violador y hasta el final un asesino. Alguien que murió haciendo mal. Pero esta obra nos dice que hay personas buenas, personas malas, personas víctimas de su destino. Nosotros no podemos cambiar el pasado, no podemos cambiar nuestros errores, pero sí podemos marcar nuestro futuro, haciendo que sea mejor, pudiendo algo completamente humano que es el empirismo, haciendo que nosotros podamos ser mejores personas, a pesar de que nos marquen unos errores, pero eso no nos seguirá toda la vida. Tal vez seguiremos con el remordimiento, pero eso no significa que no podemos vivir una vida plena. Sin nada más que decir, les agradezco mucho su atención. Hasta luego. Recibamos a nuestra siguiente participante. Ella viene de la Unidad Educativa San Ignacio de Loyola. Es Renata Berlín López García. Bajo los principios de la pedagogía ignaciana y los mejores modelos educativos internacionales, la Unidad Educativa San Ignacio de Loyola impulsa el amor por la lectura como una herramienta de conocimiento y de crecimiento. Nebris lucet, y la luz brilla en las tinieblas. En esta mañana vamos a abordar el rompecabezas que unidos entre páginas conjugan la obra literaria En tinieblas. La genialidad de Diego Vallejo Samaniego nos transporta a la ciudad marcada por la tragedia del terremoto y cubierta por los gélidos vientos del Cápac Urco. En esta ciudad, que día a día se debate entre luces y tinieblas, nos muestra la conexión de historias y personajes que nos hacen vibrar. Empecemos por Andrés y Mateo. Y yo les pregunto, ¿quién no ha tenido una amistad vibrante? Aquellas amistades que con solo verse se comprenden. Pues así relata en la novela Andrés y Mateo, dos personajes opuestos pero complementarios. El colegio fue el escenario perfecto para cada secreto, cada promesa y cada vivencia que los marcó por el resto de sus vidas. Esta amistad comenzó con golpes y termina de la misma forma.
Todo por aquella chica de ojos azules y cabello negro, Bruna. Ella es la expresión de los caprichos y traumas. Es el reflejo de las heridas del pasado y las cicatrices del presente. Sin embargo, existen piezas en este rompecabezas que aún no se han resuelto, como por ejemplo Jorge y Beatriz. Un eclipse fallido, una flor naciente que vilmente fue arrancada. Su amor fue perfecto, pero los tiempos fueron imperfectos. Ojalá Jorge hubiera podido avanzar y Beatriz no hubiera caído en el abismo de Ignacio. Pero pudo más, el fuego que consumió lentamente sus armas. También, por otra parte, existen piezas que aún faltan, como el hecho de que narran los sueños como si fueran portales a otros mundos, como si fueran mensajes que nosotros no podemos ver, pero que podemos sentir. Andrés ha sido testigo de aquello desde muy pequeño. Y es que él es el puente entre la vida y la muerte. Claro, Beatriz no fue la excepción. Ella, en cambio, es el intento de terminar algo pendiente, para poder así ser recordada. Es en donde, con todo esto, yo me pregunto, ¿cuántas veces hay que encarnar para aprender? Finalmente, en esta novela, las palabras vuelan, se transportan, se descifran en la fragilidad de la vida. Y es que podemos ser luz o podemos ser tinieblas. Podemos ser el sol o podemos ser la luna. Y en un instante de felicidad podemos ser eclipses o quedarnos presentes en la soledad de las estrellas. Muchas gracias. Y a continuación, la participación de la Unidad Educativa San Felipe Neri con José Gabriel Moyota Ausay. La propuesta educativa de la Unidad San Felipe Neri busca el desarrollo de personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas con Dios, consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con el mundo que nos rodea. Bienvenido, José Gabriel Moyota Ausay, de la Unidad Educativa San Felipe Neri. Para mí es un gusto el día de hoy venir a hablarles sobre la novela En Tinieblas. Mi nombre es José Moyota Ausay, estudiante de la Unidad Educativa San Felipe Neri. En Tinieblas para mí fue una gran experiencia, una obra que, en mi opinión, habla sobre la juventud, acerca de cómo los jóvenes pueden evolucionar, transformarse, amar, además de conseguir amigos leales y conocer los problemas del mundo. En Tinieblas nos habla acerca de Andrés, un joven que desde muy pequeño ha sido marcado por sorpresas sobrenaturales y sucesos que a simple vista parecen fantásticos, pero que en verdad son símbolos de sus sentimientos, tanto sean su soledad, su confusión y las ganas de encontrarse a él mismo, debido a que desde pequeño ha sido marcado por la sombra de la muerte. Tras la muerte de su madre, él se ha vuelto más retraído, aislado del mundo, incluso de su propio padre, a quien culpa por la muerte de su madre. Andrés es alguien sumido en las tinieblas, y como contraparte de él tenemos a su amigo Mateo. Mateo es un ser más de luz, alguien extrovertido, con sentimientos más cálidos a pesar de su vida que está llena de desdichas. Ambos están unidos a un ente, alguien que les habla en sueños y en visiones, Beatriz, la eterna doliente como me gusta llamarla, debido a que ni en esta ni en otra vida podrá ser feliz, siempre ella tendrá que sufrir para que alguna historia se dé a cabo. Beatriz no es simplemente lo que une a nuestros protagonistas, sino que también es aquello que representa las heridas no cerradas, los sentimientos guardados, además de una crítica silenciosa a todas aquellas familias que prefieren el silencio a expresar lo que sienten. Beatriz une a nuestros protagonistas, además de unir a sus familias,
de una manera en la que ellos todavía no conocen. De contraparte de Beatriz tenemos a Bruna. Bruna, al contrario de Beatriz, que su alma, a pesar de tanto sufrimiento, ha encontrado el amor para seguir animando a sus seres queridos y amigos. Ella toma ese dolor que ha sufrido y lo convierte en resentimiento y egoísmo. Algo que hace muy bien esta historia es darnos a entender que los personajes que vamos a terminar amando son aquellos que toman su sufrimiento, toman ese dolor y lo convierten en un aliento para seguir adelante y volverse mejores versiones de ellos mismos. Mientras que las personas que vamos a terminar odiando esta historia son personas que tomaron todo su dolor. No lo convirtieron en algo bueno, sino al contrario, se lo guardaron, lo convirtieron en resentimiento y además de egoísmo. Todos aquellos personajes se pueden lograr entrelazar. Nuestros personajes principales, sus familiares, personajes aparte, todos logran unirse de una cierta forma y es algo que amo de esta historia. Un punto aparte de la historia es cómo Bruna, siendo alguien incluso que llegó después de su amigo Andrés, Mateo la toma como novia. Ella es un personaje al cual es la perfecta representación de toda la historia. Cómo vamos evolucionando con un personaje. Pues empezamos amando a Bruna, una chica hermosa se nos dice que es. Y vamos evolucionando con ella, pero no de buena manera. Ella va haciéndose cada vez más egoísta. Nosotros vamos viendo la evolución del personaje, la caída en este caso, y cómo ella es alguien que tomó su resentimiento y lo convirtió en egoísmo. Una de la clase de persona que en esta historia vamos a estar viendo. En conclusión, En Tinieblas es una historia que no simplemente habla de terror y misterio como puede dar a entender su título, sino que nos da a entender que siempre tendremos a alguien que nos ayude, como Mateo, alguien que se preocupe por nosotros, como Beatriz, y personas que no van a querer el bien para nosotros, como Bruno, pero que siempre vamos a tener que seguir adelante y encontrar incluso la luz en tinieblas. Muchas gracias. Morales Cunduri. La Unidad Educativa Carlos Cisneros es una institución con una trayectoria de excelencia desde 1936. Forma jóvenes con pensamiento crítico y amor por la lectura. Así que damos la más cordial bienvenida a Alexis Darío Morales Cunduri de la Unidad Educativa Carlos Cisneros. ¿Qué es nuestro espacio? Aquí las impresiones que ha dejado la obra en mí. Mi nombre es Alexis Morales de la Unidad Educativa Carlos Cisneros. Desde el momento que el libro posee en mis manos, la curiosidad me invadió. A leer desde el inicio me atrapó. Me fascinó porque me siento íntimamente relacionado, involucrado. Son también situaciones que también me han sucedido, pero no he querido contarlas. Pero me gusta mucho que el escritor, gracias a su creatividad en sus líneas, haya compartido sus pensamientos, que a la par también son nuestros. La novela nos permite transportarnos años atrás y observar cómo han sucedido los amores truncados, el sufrimiento de algunas almas, que gracias a una carta se ha podido descubrir, que viven en este tiempo, en otros tiempos y en todos los tiempos. Las velas significan la luz de la sociedad. La luz significa el don del Espíritu Santo. Si hacemos las cosas bien, el camino no será turbio, pero si hacemos las cosas mal, no encontramos el camino. Estamos perdidos, o como diría el autor, estamos en tinieblas. Esto solo es el principio. Señores y señoras, muchas gracias. Continuamos con la Unidad Educativa San Juan. Y tenemos con ustedes a Carlos Fernando San Pedro Yumi. La misión de la Unidad Educativa San Juan va más allá de las aulas, fortalece la identidad cultural, impulsa el desarrollo sostenible y fomenta la unidad, la ciencia y la disciplina. Carlos Fernando San Pedro Yumi, Unidad Educativa San Juan. Tinieblas más profundas, la semilla de la esperanza crece en silencio, esperando el momento de brotar hacia la luz. Con el corazón lleno de gratitud y emoción, saludo al distinguido autor de la novela Tinieblas, a los docentes, compañeros y al público presente. Mi nombre es Carlos Fernando San Pedro Yumi y represento orgullosamente
a la Unidad Educativa San Juan, que se halla a la falda del Gran Nevado Chimborazo. En este día especial, inspirado por las páginas de Tinieblas, escritas por el autor Diego Guillermo Vallejo Samaniego, anhelo en esta jornada que Dios ilumine nuestras mentes y corazones para ser guiados hacia la luz del conocimiento y la reflexión. Iniciaremos hablando sobre un gran autor y escritor, Diego Guillermo Vallejo Samaniego, que nace en Riobamba en 1973, editor, guionista desde su niñez, con leyendas, ilustraciones de mi Riobamba querida. Hoy, en Tinieblas, viajaremos por la psicología humana y su lado más oscuro. En Tinieblas nos dice, una voz angustiante y lejana resonaba en la mente de Andrés, su madre Amelia, mientras evocaba la traición, la mentira, el remordimiento y la culpa de Jorge. Distanciamiento paterno, los crueles juicios de sus empleados, castigos que lo marcaban y una voz que ordenaba no llorar. Un colegio antiguo de la ciudad, Andrés, marcado por la soledad y el misterio, junto a su amigo Mateo León, descubren un mensaje de almas que no hallan la paz. La noche fría, la mujer con túnica lo hizo flotar sobre una lápida blanca. ¡Que seas feliz!, le decía en una historia triste. Composición adusta y aflicción profunda, el 7 de julio de 1991, junto a la tumba de Beatriz, supo que era un sueño más. Andrés y Mateo entendieron, como decía Virgilio, hay que temer más a los vivos que a los muertos. La fiesta de las almas se encendía el camino hacia la luz, mientras los desencarnados pisaban la tierra. Pero la alegría de Mateo dijo que las buenas personas tienen luz en el alma. Mateo enfrenta desafíos y toma la perseverancia. Los recuerdos dejan huellas en la vida. Por eso, comunidad, reflexionemos en cada paso que demos. La soledad y el misterio atraen incertidumbre, pero el tiempo fusiona lo íntimo con lo universal. Hay que enfrentar nuestros propios miedos, aun si se tratare de la muerte. Fuera la duda, aclame bienestar, porque la vida es una realidad. La tensión se endurece y la reflexión se levanta, rompiendo así crítica, hipocresía de falsas religiones. Los errores lo encaminan hacia la redención. Aparece el ángel de la esperanza, deposita la esencia de los nuevos comienzos, demostrando así una verdadera formación educativa. Aunque sin apoyo paternal, desilusión, frustración atacan juntas, fragilidad se presenta en su mente. ¡Qué sociedad tan injusta y cruda! No mira el sufrimiento y la lucha ha caído en la oscuridad, pero el joven busca escapar de esta violencia, conectándose con la supervivencia. Aunque esto lo encamine a la rutina, haya la verdad aún en las sombras del alma. Mi mensaje que quiero compartir con ustedes es: para salir de las tinieblas hacia la luz, es el viaje del alma que persevera. Aun cuando todo parece estar perdido, Dios ilumina nuestro camino con su amor y esperanza para vernos a todos felices y viviendo en amor. Señores y señoras, muchas gracias. Recibamos, por favor, a la unidad educativa Dr. Luis Benavides con su representante Jorge Javier Silva San Pedro. La unidad educativa Dr. Luis Benavides ofrece educación general básica y bachillerato técnico en comercialización y ventas, junto con asignaturas del tronco común como matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, literatura y lenguaje. Recibamos a Jorge Javier Silva San Pedro, unidad educativa Dr. Luis Benavides. Buenos días con el público presente. Mi nombre es Jorge Silva y es un privilegio representar a mi unidad educativa especializada Dr. Luis Benavides. Actualmente estoy en el 10º año de Educación General Básica y hoy les voy a contar parte del resumen
del libro En Tinieblas, escrito por el licenciado Diego Vallejo, escritor chimboracense. La historia empieza con el asesinato de Huillacha, quien la gente decide cortarle la cabeza porque creían que estaba en contra de la fe cristiana. Después tenemos al personaje principal de esta historia, Andrés, quien no tenía buenas relaciones con su padre por el fallecimiento de su madre. Andrés veía visiones y se despertaba a llorar y a gritar por las noches, hasta que un día le dieron una santa paliza. Luego Andrés decidió a ingresar a estudiar en un colegio religioso. Un día en el colegio, luego de una pelea, conoció a Mateo, quienes se hicieron buenos amigos y compartían aventuras. Un domingo era el cumpleaños de Andrés, y Andrés lucía con zapatos deportivos, un pantalón jean, una camiseta, una chompa y una gorra. Mientras que Mateo lo fue a invitar para la fiesta de cumpleaños y lucía con un traje formal. Pero Andrés le dijo que no podía porque tenía una cita impostergable con unas amigas. Posteriormente, Andrés se fue al cementerio porque a él se le presentaba una alma con una túnica negra. Un día se fueron de paseo con un profesor del colegio al Caparurco, y el profesor, antes de ingresar, dijo que debían pedir permiso a la montaña porque si no eran castigados con la enfermedad del soroche o la desorientación. Así lo hicieron. En ese paseo conocieron los dos a una chica que se llamaba Bruna. Era hija de un coronel Mendoza y dijo que iba a estudiar en ese colegio, y se quedaron sorprendidos. Los dos dijeron que se devolverían a golpes por el amor de esa chica, pero después hicieron un pacto de amigos, porque ella debía decidir con quién quedarse. Antes de la fiesta de graduación, ellos tenían que entregar una monografía. Bruna estaba teniendo una computadora, pero no sabía manejar, y le preguntó a Andrés si él sabe manejar la computadora. Pero Andrés le dijo que no, y Mateo sí. Andrés lo llamó a Mateo y los dejó a los dos por un buen rato. En la fiesta de graduación, Andrés le invitó por un vaso de gaseosa a Bruna, mientras que el guardaespaldas de Bruna, el teniente Erazo, le dio un golpe a Mateo, lo encerró en las catacumbas del colegio y lo dejó inconsciente. Andrés lo logró rescatar y le fue llevando al hospital. Casualmente se encontraron con Bruna por las graves lesiones que ella tenía por el intento de suicidio. Después estaban recordando lo que pasó con Beatriz y Jorge. Luego Bruna dijo que Andrés le había dado un golpe a Mateo porque él se quería quedar con ella. Mateo y Andrés se pelearon. Con la autorización del coronel Mendoza, Mateo se casó con Bruna. Pero Mateo ya estaba cansado porque Bruna mucho se enfermaba y por su mal carácter se separó de Bruna. Bruna dijo que cobraría revancha. Un día caía el sol cálidamente sobre los dos, sobre Mateo y Andrés, pero pasaron como unos desconocidos. Les invito a leer este libro interesante, En Tinieblas. Gracias, señoras y señores. Buenos días. La siguiente participante, Aroménica Luisana Cárdenas Jacome, de la Unidad Educativa Edmundo Chiriboga.
La unidad educativa Edmundo Chiroga forma en los niveles de educación inicial, educación general básica, bachillerato general, unificado en ciencias, capaces y dispuestos a enfrentar los cambios de una sociedad globalizada. Con ustedes, Doménica Luzana Cárdenas Jácome, la unidad educativa Edmundo Chiroga. Que nunca vamos a ser eternos. En Tinieblas, más que una novela, fue una advertencia. Una que me obligó a ver la oscuridad desde adentro. Un saludo cordial, mi nombre es Luzana Cárdenas y como no represento a la unidad educativa Capitán Edmundo Chiriboga. En Tinieblas es una novela que nos abre la puerta a lo sobrenatural, a lo misterioso, pero no muy lejano a la realidad. Escrita por Diego Vallejo, desde sus 17 años de edad. Esta novela nace en el año de 1990, finalmente publicada el 23 en noviembre de 2023. Diego, un hombre amante de la lectura desde muy joven, admirador de los libros de suspenso y miedo, también admirador del realismo mágico de esa época. Diego nos ha dejado un legado, una novela que ha trascendido mucho tiempo, aproximadamente 30 años, siendo sus primeras hojas escritas a máquina de escribir. Considero que la narrativa expresa significativamente muchas verdades, lo cual nos invita a reflexionar varios aspectos de la vida, enseñándonos que siempre hay una solución, aunque todo parezca oscuro como un eclipse total. Por otro lado, también nos enseña que el sentimiento humano puede persistir más allá de la muerte, como el amor, el primer amor, o el odio, la primera herida. Por otro lado, también nos narra sobre las diferentes situaciones de la vida. A veces creemos que una sonrisa, las buenas calificaciones en el colegio, un título universitario o un buen puesto de trabajo dice todo sobre dicha persona. Eso es lo que la sociedad aplaude o critica. Pero son pocos los que se ponen a pensar qué hay detrás de todo eso. El esfuerzo, el miedo, las batallas que hay detrás de una sonrisa. Porque saben que somos más de lo que mostramos. Asimismo, habla sobre una amistad. La vida nos regala nuestra segunda familia, que es escogida por nosotros a quienes llamamos amigos. Pero aquí hay que tener en cuenta que a veces la puñalada más dolorosa que podemos recibir en nuestras vidas es de aquel que un día consideramos amigo. Por otro lado, también nos da un ejemplo de que la palabra tiene poder. Por eso hay que tener cuidado con lo que decimos, porque sin pensarlo puede convertirse en un encadenamiento para el resto de nuestras vidas. Yo, Luzana, me siento identificada con varios fragmentos de esta novela. Al transcurso de la lectura no venía otra frase en mi mente que decir: esto me ha pasado a mí. En las primeras páginas podemos notar un fuerte alejamiento de padre e hijo, y con el tiempo estas barreras de división fueron creciendo más. Estoy hablando del caso de Andrés con su padre Jorge tras la muerte de su madre Amelia. Como adolescentes hemos tenido peleas con nuestras familias, y como jóvenes que somos, a veces no sabemos cómo controlar nuestros sentimientos. O tal vez son nuestros padres los que no entienden que nosotros, sus hijos, también tenemos sentimientos, de que sus palabras son muy importantes para nuestro desarrollo, al igual que sus acciones. Que el expresarnos con nuestros padres o con nuestros mayores algo que no nos parece, no significa que seamos malcriados o majaderos. Esto es lo que corrompe la comunicación entre familias. Y el tiempo, que nada lo perdona, ya pasó. Y los padres que no se dieron el tiempo de cuidar a sus hijos y sobre todo disfrutar cada etapa con ellos, se dan cuenta de que ellos ya están independientes, están listos para volar por el mundo ya sin necesitar más nada de ellos. También nos habla de que en el trabajo o en el colegio somos unas personas, pero cuando cae la noche y llegamos a nuestros hogares,
es una situación totalmente diferente, como en el caso de Bruna. Bruna encontró en su enamorado Mateo el amor y el afecto de padre que no pudo encontrar en su hogar. Y también vio en su enamorado Mateo una vista hacia la libertad y hacia la felicidad, viendo por su bien común y más no por los sentimientos de Mateo. Les comentaba sobre las amistades. No todos los podemos llamar amigos, porque no todos saben llamar amigos. Y les dejo una interrogante. ¿Sabían que a veces las personas son leales a lo que necesitan de ti? ¿Qué pasa cuando ya no necesitan? Mi madre me ha dicho muchas veces, no te juntes con tal fulano. Y ahí iba yo, a contarle y a confiarle mis cosas a fulano, quien me dio las espaldas cuando más necesitaba apoyo. No me lo hicieron una vez, me lo hicieron muchas veces, pero en mi corazón yo no podía soportar la idea de que iba a perder una amistad, que yo era capaz de pedir perdón por manchar de sangre a quien me daba la puñalada. Voy a comentarles algo donde que sé que muchos jóvenes se van a identificar. Y les estoy hablando del primer amor, de aquel que no llega en orden. Por eso yo no les hablo de su primer enamorado o de su primera enamorada. Les estoy hablando de la primera vez que sintieron amor y el significado amplio de la palabra. A veces el primer amor no siempre es tu pareja. A veces es el amor no correspondido. Ese amor que te dejaron en las manos. O como lo conocemos ahora, un casi algo. Como fue en el caso de Beatriz con Jorge. Dos amantes que se amaron con el alma más no con el corazón. ¿Por qué digo que no con el corazón? Porque el corazón de Beatriz un día dejó de latir, mientras su alma nunca murió. Por circunstancias de la vida, no pudieron ser pareja, no pudieron casarse. Ella, obligada, se casó con Ignacio, que le dio y le regaló una vida llena de sufrimientos. Jorge se sintió engañado porque no sabía la verdad, y él decidió también hacer su propia familia por otro lado. ¿Saben qué es lo interesante aquí? Jorge se enteró de toda la verdad y de todo el sufrimiento de Beatriz, que no pudo evitar sentir odio por Ignacio. A pesar de su nueva familia, a pesar de la muerte del amor de su vida Beatriz, a pesar de la muerte de su peor enemigo Ignacio, Jorge nunca pudo dejar de sentir amor y odio más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque las cicatrices nunca se borraron. También les quiero comentar sobre cómo nos encadenamos con nuestras propias palabras. Siento que es una lección muy significativa que nos da Vallejo en su libro. Decir no puedo, decir no soy suficiente, limita lo que podríamos lograr. Llenar de dudas nuestras mentes sabotea nuestras metas. Por eso siempre hay que tener cuidado con lo que decimos o pensamos, porque eso marcará una diferencia entre perderse o avanzar. Al pasar las páginas, me encontré con la vida de Mateo. Y ahí es cuando dije, es como yo. Siempre con una sonrisa en mi rostro, sin importar los problemas que tenía en mi espalda, para no preocupar a mi madre y para no dar explicaciones a los demás. La verdad es que mi madre y mi abuela daban un sacrificio tan grande por mí. En mi caso, yo no tenía una beca en un colegio de sacerdotes, pero sí las ganas de ser la mejor. Ellas dos disfrutaban y realmente se sentían orgullosos por los logros académicos de mis parientes lejanos. Mi madre se alegraba sinceramente por ellos, pero yo quería que esta vez sea diferente, que esta vez esa emoción sea por mí, su hija, y que mi madre sea quien comparte esa emoción con los demás. Por eso es que yo me esforcé al máximo, aunque muchos creen que es cuestión de suerte, cuando en realidad fueron noches sin dormir, luchas, batallas, hambre, estrés y dolor. Dolor al dejar pasar las oportunidades que me abrían el corazón, como salir en la televisión o profesionalizarme en el canto, las cuales no hice caso porque lo único que quería era ese título que no era para mí,
era para aquella mujer que también lo renunció todo por mí, mi madre. Para finalizar, recomiendo profundamente esta lectura, ya que deja claro el legado que Diego Vallejo nos quiere dejar. Quien ha dicho que escribir no es contar por contar, sino es dar significado a cada detalle por más mínimo que parezca. Esta obra es enriquecida por todos los detalles que tiene y por la invitación a imaginar que nos da a todos los lectores. Me llamó mucho la atención el eclipse que se encuentra en la portada de la obra, y al leer En tinieblas me imaginé una historia de terror y de miedo, o la historia de un dios mitológico al observar al hombre con alas con expresión de tristeza, lo cual me dejó totalmente muda porque realmente habla sobre varios aspectos de la vida. Mi experiencia al leer esta novela fue única, ya que conectó con mi vida personal como ningún otro libro, y estoy segura que yo no voy a ser la única. Para finalizar, quiero invitar al escenario a Diego Vallejo y hacerle la entrega de un pequeño cuadro que lo realicé con inspiración de su novela. Técnico en mecatrónica, mecanizado y construcciones metálicas, instalaciones, equipos y máquinas eléctricas, entre otras especialidades. Con ustedes cerramos este encuentro con José Antonio Ramos Erazo, la Unidad Educativa Carlos Cisneros. Quiero que a mí me entierren como mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. A quienes caminan juntos en tiempos de oscuridad, a las almas que recurren a los sueños para no ser olvidadas. Muy buenos días, público presente. Mi nombre es José Antonio Ramos Erazo y represento con orgullo a la Unidad Educativa Carlos Cisneros. Quiero dar mi sincero agradecimiento y felicitaciones al autor por compartir una parte de su ser con tan selecto público. La novela me parece sumamente interesante, en especial el aspecto que los personajes no toman el tema de los espíritus como tabú. En lo personal, hablar del tema resulta apasionante porque lo he vivido y así logré conectar más con Andrés. La forma de relatar los sucesos se me hace curiosa, porque no nos dice de lugares donde ocurre, pero sabemos dónde es. No nos dice momentos exactos, pero sabemos qué sucede. Quisiera basar toda mi opinión respecto al final. Me parece que Andrés, Mateo, Jorge y Mercedes merecían la tranquilidad que tanto anhelaban. Pero volviendo al desarrollo del libro nos damos cuenta que esto no puede ser debido a la maldición hecha por Jorge aquella noche. Debo admitir que al leer el final sentí rabia. Todavía no logro comprender del todo el repudio de Bruna hacia Andrés, pero lo que más me impactó fue la traición de Mateo. ¿Cómo Mateo pudo creerle más a una persona que llevaba poco tiempo de conocer? Me dolió mucho el final. Después de todo lo que se narra en el libro, el final es sinceramente doloroso e indignante. Debo decir que al terminar de leerlo no encontré las palabras exactas para describir lo que sentí. Creo que fue una mezcla de dolor y rabia por la traición, porque después de todo lo vivido, Mateo prefirió escapar antes que a su familia, amigos y su propia vida. Entiendo que el final pudo haber sido mejor, quizás un final feliz, pero comprendo que no siempre es así. Y una enseñanza que nos deja esto es que en la vida hay que estar preparados para todos. La novela me dejó muchos momentos importantes, como la expulsión a Lapo Machay, el eclipse, conocer sobre quién es Beatriz, la visita al antiguo pueblo, la primera vez, entre otros. Si pudiera cambiar el final de Andrés y Mateo, lo haría sin dudarlo, pero sé que alguna vez todos vivimos en tinieblas. Y para finalizar quisiera decir, no dejes que alguien que te haya hecho daño como yo
puedo olvidarte y ser feliz. Señoras y señores, muchas gracias. De una vasija de barro, Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados. Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Vivirán a flor del tiempo amores y desengaños. Recuerden, es la medalla Alicia Llanes Cosío al mérito literario. Ha sido una iniciativa de la Fundación Arte en Nativo. Agradecemos también a la Casa de la Cultura Núcleo Chimborazo por haber hecho la entrega de estos presentes de libros, y por supuesto a nuestros padrinos que han hecho posible que los libros lleguen también a cada uno de los lectores. Cli, por favor, si nos ayuda con Alison Micaela Bazán. Genito, por favor, a Renata Yaslin López García de la Unidad Educativa San Ignacio de Loyola. Mi gran amigo Henry también, gracias por acompañarme en estos momentos, como siempre, gracias. Por favor, a José Gabriel Mollota Ausay de la Unidad Educativa San Felipe Neri. Yerita, gracias por estar conmigo también en todos los... Educativa, doctor Luis Benavides. Daniel, por favor, a la Unidad Educativa El Mundo Chiriboga, Doménica Luisana Cárdenas Jácome. Y a la Unidad Educativa Carlos Cisneros, a José Antonio Ramos de Lazo. Que no se vayan los padrinos, porque también les pido por favor que nos ayuden a entregar los certificados. Por favor, en ese orden, Genito. Karen Anelis Paguay, Alison Micaela Basantes Carvajal, a Micaela Juli Correa, por favor, Cli, de la Unidad Educativa Adolfo Colpi, Henry, a Alan Santiago Bermeo, a Renata Yaslin López, de la Unidad Educativa San Ignacio, a José Gabriel Mollota Ausay de la Unidad Educativa San Felipe Neri. Por favor, Franklin, a Alexis Darío Morales Cunduri. Aquí, por favor, que nos ayuden. Carlos Fernando San Pedro Yumi. A Jorge Javier Silva San Pedro, por favor. Ayúdenme, por favor, a Doménica Luisana Cárdenas Jácome. Y Henry, a José Antonio Ramos, por favor. Y ahí nos esperamos todos un ratito en el escenario para recibir los aplausos, creo que se lo merecen los estudiantes, los padres de familia, los maestros, las maestras y también la gente que hace gestión cultural. No sé si se encuentra Pirita por aquí, que hace gestión cultural y que ha hecho posible que podamos tener este evento, este día tan emocionante para nosotros, para mí en especial, pero para todos ustedes también, espero que lo haya sido. Esos calurosos aplausos, por favor. A Daniel Chili, muchas gracias. A su nombre también a la señora Lourdes Estacio, al señor Ángel Jácome, muchas gracias por apoyarnos. A Pati Oleas, gracias. Además que tenemos una sorpresa gastronómica para nuestros participantes, gracias
a Antojos by Patricia Oleas. Y gracias a todos ustedes, les tengo en el corazón y tengo también sus certificados, queremos firmarlos pues de forma legalizada, así que no les entrego sus momentos, pero lo haremos llegar. Está Juan Carlos también, que nos subió, que nos acompaña, aquí está también su certificado. Por favor suba, Juan Carlos, gracias por este lote de libros que seguramente también ampliarán la visión de ustedes, a sus maestros, a las instituciones que respaldan este evento. Y pues, qué formidable, qué maravilloso ver que la lectura convoque, que el libro convoque. En este teatro se han presentado ya pues varios libros de diversas temáticas, de historia, de música, de poesía. El 17 de mayo estaremos presentando una nueva novela de la autora Jacqueline González-Será, que por una cuestión personal tuvo que retirar su poquito antes del tiempo, pero que les envía su más afectuoso saludo. De parte de quienes hacemos el Centro Cáustica y de parte de los amigos de Diego, que nos honramos en estar aquí presentes, pues celebramos que esta novela haya tomado tanto vuelo. Ya es más de un año que se presentó y la novela sigue teniendo pues muchísimas ganas. Y queremos entregarle a nuestro amigo querido Diego pues una pluma que significa cómo lo reconocemos, cómo lo valoramos como escritor en toda la extensión del término. Pues así que Diego, permítanos, como se dice, pues no digamos imponerme, pero sí asignarte este pequeño recuerdo. En tinieblas, muy amable. Queremos un anuncio final para los participantes, quienes han participado esta mañana. Vamos a darles un refrigerio. Gracias en el alma por estos bonitos momentos que hemos compartido. Muchas gracias y hasta siempre.